Entonces levanta tus manos a Dios y dile: Señor, yo estoy listo para un avivamiento. Señor, yo estoy listo para ser portador de tu gloria. Amén. Habitar en tabernáculos. Hace tiempo el pueblo de Israel tuvo una fiesta en el mes séptimo. Ellos empiezan su año como por septiembre, y de ahí cuentas 7 meses: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Por los meses de abril más o menos estamos hablando de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y esa fiesta es muy importante, no solamente para el pueblo judío, sino para nosotros. No porque vayamos a celebrar la fiesta, sino por el significado tan grande que tiene esa fiesta. Amén. Ellos celebran que Dios llevó a su pueblo en el desierto y habitaban en tabernáculos. Amén. En casas de campaña hechas de paja, hechas no de paja, hechas de ramas de diferentes árboles. Amén. Y hoy en día el pueblo de Israel sigue celebrando esa fiesta en el mes que toca la fiesta. Amén. Y ellos se olvidan de todos sus problemas y ellos viven 7 días buscando de la presencia de Dios. Y lo importante es que cuando el pueblo de Israel retoma esta tradición, porque la habían perdido ya de hace muchos años, estamos hablando como unos 40 años perdida, una tradición que se deja de celebrar unos 10 años empiezan a perder. Ya una generación que no celebró 10 años, esa tradición, ya como que se empieza a olvidar la tradición. Pues si 40 años no celebrásemos la Navidad, yo creo que se olvidarían de esa fecha, ¿no? Así, ¿cuántos tienen sin celebrar su cumpleaños 40 años y se te olvida cuándo es tu cumpleaños? No lo celebres 2 y, ay, ¿cuándo cumplo años? Tenemos esa costumbre de olvidarnos de las fechas y del propósito de la fecha. Amén. Y yo te voy a platicar una historia muy, muy especial, porque yo quiero que todos nosotros habitemos, ¿dónde? Tabernáculo. Yo quiero que tú lleves la presencia de Dios a tu casa. Que de hoy en adelante no haya pretexto ni excusa. Yo empecé a enseñar esto el miércoles, ¿verdad? Y yo dije en mi corazón: voy a hacer el ejercicio que le dejé a mis muchachos de los miércoles. Voy a ejercer esa comunión que les estoy pidiendo, ese ejercicio que les estoy indicando que hagan. Y me metí a la presencia de Dios ese mismo miércoles, creyendo en esta palabra que ahorita vamos a aprender, y me pasó algo muy, muy extraño. Mi carne quería salirse, mi carne estaba cansada, tenía sueño, y eran como las 10 de la noche y yo seguía en la presencia de Dios. Mi carne decía: ya me cansé. Pero cuando yo quería desconectarme y empezar a hacer mis cosas, pues, mis cosas cotidianas, me lo impedía algo. Como que mi espíritu decía: estoy sediento. Y mi carne empezaba a menguar en esos momentos. Y para poderme salir, hermanos, de esa presencia fue toda una aventura. Para poderme salir de la presencia de Dios después de haberme metido ahí, ya mi espíritu soñaba que cantaba alabanzas, soñaba que predicaba, me despertaba con un ánimo de meterme a la presencia de Dios, porque yo reté a los discípulos de los miércoles a que llevasen la presencia de Dios a su casa. Lo mismo que hacen en la iglesia, lo hagan en su casa. Amén. ¿Cuántos se atreverían en la casa de Dios a hablar chismes? ¿No? Eso lo haces en tu casa cuando nadie te ve o con la persona que estás con mucha confianza, ¿no? Así somos. ¿O cuántos en la iglesia prenderían una novela?
para verla, un partido de fútbol, ¿no? No sé, platicarse chistes que no sean en la predicación, porque van a decir, no, el pastor platica chistes. Y pasó algo muy especial en mi vida que me empecé a meter a hacer esa comunión con Dios, llevar la iglesia a mi casa. Yo como parte del cuerpo de Cristo, yo como la iglesia de Cristo, como el templo de Cristo, empezar a ejercer ese sacerdocio no solamente en mi, ¿cómo se llama? En la iglesia, cuando alguien me pide oración, cuando alguien me pide consejería o visitación, amén, sino en tu casa misma. Una restauración total de la cautividad. Eso es lo que representa esos tabernáculos. Una restauración total. Cuando tú ya has dejado la cautividad atrás y dices, Señor, aquí estoy. Soy tan libre que te puedo servir en lo que tú quieras. Que puedo estar buscando tu rostro en el momento que tú quieras y donde tú me mandes, Señor. ¿Cuántos harían fornicación en la iglesia? Adulterio en la iglesia, ver pornografía en la iglesia. Nadie se atrevería a hacer eso. Entonces, ¿por qué no llevas esa santidad o ese celo de guardar la santidad? Amén. Quizás es un celo de guardar la santidad y no sea tanto santidad, porque imagínate a mí predicándote en short, con guaraches, una camiseta de tirantes, calcetas hasta arriba. ¿Cómo se vería eso? ¿Te gustaría una predicación así? ¿Una exposición de la palabra con esa representación? Yo sé que no afecta, al fin y al cabo la palabra es palabra y no tiene nada que ver la vestimenta de nadie, ¿no? Pero a ti no te gustaría que en tu iglesia se predicase así, ¿no? O predicándote yo la palabra y enfrente en una pantalla viendo un partido al mismo tiempo de fútbol o viendo el final de la novela que más me gusta. No lo haríamos, ¿o sí? ¿Por qué no empiezas a llevar ese celo de guardar la presencia y la santidad de Dios? ¿Por qué no lo llevas a tu cuarto, a tu casa, a tu azotea, a tu patio, en la ciudad, en el centro, en el Zócalo? ¿Por qué no lo llevamos? ¿Por qué no hemos aprendido? Quizá no nos han enseñado. ¿Cuántos de ustedes levantan su mano? Aquellos que están orando y de repente se te acaban las palabras, ya no sabes qué decir. ¿Cuántos les ha pasado eso? A todos, ¿no? O quieres alabar a Dios y estás, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Y qué más te puedo decir? Pues que te amo, Señor, y te amo, Señor, y Señor, te amo, ¿no? Y de tu boca o no sabes expresar amor, o no sabes sacar de ti alabanza, amén. Y se nos pierde el sentido de la alabanza y la adoración, y se te hace aburrida porque se te hace tedioso alabar a Dios. Ya se pierde la acción de gracias, el por qué lo estás haciendo, y lo empiezas a hacer como una monotonía, y estás esperando que en la dirección de alabanza te digan arriba las manos, abajo las manos, que póstrate, que híncate, que párate, y otra vez, y alaba a Dios, y dile algo a tu Dios. Y a veces como que hemos perdido nuestra independencia de hacerlo por nosotros mismos, y estamos dependientes de que alguien nos dirija, ¿sí o no? Eso habla de los daños que hay en nuestro corazón o de nuestra falta de enseñanza. Pero como dijimos al principio, ya estamos listos ¿para qué? Para un avivamiento. Vamos a tener un avivamiento aquí. Y va a ser tremendo, ¿eh? Y donde nos paremos, mira, yo lo empecé a ver en mi ministerio porque empezaron a llegar iglesias destruidas a mi vida. Llegó una iglesia de Michoacán y nada más, estaba destruida la iglesia. Y nada más tocó el ministerio esa iglesia, y lo que Dios depositó en nosotros le hizo fructificar. Y me llevan a una iglesia de Toluca y pasó lo mismo, destruida, muchos problemas,
tocó el ministerio, tocó lo que Dios depositó en nosotros y pum, empezó. Eso se llama avivamiento. Amén. Llegó un pastor de Tultepec y lo mismo, llegó solo. Él pastoreaba a sus hijos nada más. Y tocó el ministerio, le creyó a Dios, se llevó la porción del Espíritu Santo que tenía que llevarse y ¡pum! Avivamiento. Amén. Y yo no sé por qué no puede pasar eso en tu casa. Avivamiento en ti, vivificado en Dios, crecimiento total en ti. Dios nos ha empezado a llevar de la mano sobre esto. Primero nos dijo Dios, despójate de ti, olvídate de ti, niégate a ti mismo. Y después nos empezó a enseñar a que coqueteáramos un poco con su gloria, con la presencia, con cómo es el ayuno. Y no sé si te has dado cuenta de cómo Dios ha dado la palabra, pero te está preparando para algo grande, para algo tremendo sobre tu vida. Y vamos a hablar de esto. Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, ¿en dónde? Que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían, el primer día del mes séptimo. Y conmigo, todos los que podían entender. ¿Cuántos pueden entender hoy? ¿Sí? ¿Si puedes entender o no? ¿Se te hará difícil? Mira, yo te voy a decir más o menos qué pasó aquel día. Estaba Nehemías, estaba Esdras, estaban los levitas y todo el pueblo. Te estoy hablando de una congregación, unas 10,000 personas aproximadamente, un estadio de fútbol, imagínate. No el estadio Azteca, esos son 40,000, ¿no? Personas. No, 140,000 personas. No, estoy hablando un estadio como un estadio pequeño. Ciudad Universitaria. ¿No? ¿Es grande? ¿Sí? 80,000, no, estamos muy altos. El estadio de fútbol del Atlético Celaya. Ahí sí están como 4,000, 5,000 personas. 10,000, ahí estamos. 10,000 personas reunidas. El sacerdote Esdras había preparado un escenario, un púlpito. Amén. Y vino todo el pueblo. Imagínate 40,000 o 10,000 personas juntas que nadie les había predicado la palabra, porque si tú sabes, la ciudad había sido destruida. Todos habían sido esparcidos en aquel entonces. Amén. Y Nehemías se pone a llorar por la ciudad y un rey lo aprueba y lo bendice y le dice: restaura tu ciudad. Amén. Ya no se leía la ley porque no había quien leyese la ley. Y entonces juntan a todos y les dicen: el motivo de nuestra reunión es que les vamos a platicar, les vamos a leer, amén, la palabra de Dios, lo que Jehová quería para ustedes, el que formó este pueblo, el que llamó del patriarca Abraham, Isaac, Jacob y creó toda esta nación. Vamos a ver su ley, vamos a platicar de su ley, amén. Y fue un servicio, hermanos, un poco largo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué hora? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían, otra vez dilo. Y los oídos de todo el pueblo estaban ¿cómo? Atentos a la ley. A ver, aquí vamos a estar ¿cómo? Atentos a la palabra, porque cuando tú empiezas a poner atención a lo que Dios dice, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Tú puedes venir a la iglesia, sentarte y estar pensando en tus problemas y decirle, el predicador te está diciendo: mira, espera en Dios, confía en Dios, y tú, en lugar de estar escuchando esas palabras, tú estás diciéndole: Señor, ¿cuándo me ayudarás? Señor, ¿me responderás en el problema que yo tengo? Y yo no digo que tú no vengas a buscar algo de Dios. Yo creo que tú vienes a buscar algo de Dios, pero a veces lo que tú quieres buscar de Dios
Amén. Es su favor. Cuando Dios te está regalando de su exquisita palabra, de su exquisita presencia. Amén. Y tenemos 3 etapas en el servicio. Igual pasaba en el tabernáculo. Llegaba el pueblo y traía una ofrenda a Dios. Es decir, tenía algo que ofrecerle a Dios. Yo no te estoy hablando de lo económico. Yo te estoy hablando que tú en la adoración, en la alabanza, ese es el mejor momento para ti en la iglesia. No la palabra. Lo mejor para ti es la alabanza. Porque es lo que tú le puedes ofrecer a Dios. Es el mejor tiempo del servicio. Y después de eso viene un regalo de Dios a tu vida. Es su palabra, un regalo para ti. Amén. Pero lo mejor que puedes hacer en el tiempo de la iglesia es algo que ofrecerle a Dios. Una adoración a Dios. Una suprema alabanza, dicen los salmos. Amén. Y dice que todo el pueblo estaba atento para oír desde la hora que sale el sol. No sé a qué hora salga en Medio Oriente el sol. Aquí nos sale como a las 6 de la mañana sin el cambio de horario, ¿no? Desde el alba, es decir, desde que salió el sol, hasta mediodía. ¿Cuántas horas serán? 6 horas, ¿no? 6 horas, y no en un servicio donde estaban, ahora vamos a alabar a Dios, y no había un sacerdote Ángel Parada que, a ver hermanos, vamos a hacer una enseñanza, les reparto sus hojitas, vamos a llenar un cuestionario. No, era el sumo sacerdote Esdras leyendo la ley de Dios. Y levitas por todos lados, repartidos entre esas 10,000 personas, explicándoles, haciéndoles entender lo que, poniéndole las palabras en el mejor trasfondo para que le entendiesen mejor. Amén. Y todo el pueblo estaba impactado porque Dios decía una palabra como, y no codiciarás. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el pueblo diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo es codiciar? Y yo me imagino a los levitas, ¿ves esta hermana? Sí, está casada, sí, ¿te gusta? No, pues sí, mucho, no te debe gustar. No debes de anhelarla. O sea, les empezaban a explicar la ley, amén. No robarás. ¿Y cómo puedo robar, no? Porque Pablo dice que a través de la ley conocí el pecado. Amén. Por causa de la ley conocí el pecado. Es decir, supe qué es lo que es robo, supe lo que es envidia, supe lo que es codicia, supe lo que es mentir. Amén. Antes lo hacía y no lo había definido. Pero a través de la ley conocí de qué se trataban las cosas. Amén. Y les empezaron a explicar la ley. La congregación escuchando desde el alba hasta el mediodía, 6 horas, que nada más estaba un sumo sacerdote parado en un púlpito, predicando, leyendo, ni predicando, leyendo la ley. Amén. Yo creo que empezó como el día de hoy. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y todo el pueblo atento. 6 horas, hermanos, 6 horas que les estaban leyendo el sumo sacerdote la palabra de Dios. Amén. Y nadie se dormía. Amén. Nadie estaba distraído. Todos estaban como atentos, sus oídos estaban como atentos a la ley de Jehová. Todo oído estaba atento. Amén. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que él había hecho para ello. Y junto a él estaba ¿quién? Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda, santo Dios, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías, Mesulam. Aleluya. Abrió pues Esdras el libro a ojos de ¿quién? Porque estaba más alto que todo el pueblo
y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Pasó algo como lo que estamos ahorita. Yo estoy ahorita más alto que ustedes están sentados. Agarró la Tanakh, no podemos decir Biblia, estamos hablando de los hebreos. Abrió la Tanakh hebrea, la Torá, agarró y abrió, desenrolló el libro. Amén. Enfrente de todos. Le dijo, aquí está, dice Madein Moisés. Amén. Es la versión Moisés Valera, ¿no? De el año 400. Algo así. Empezó a explicarles, mírense el rollo, y vamos a hablar sobre de esto. Amén. Y bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Él empezó a platicarles de la palabra, todos estaban atentos a la ley, y yo creo que llegó en una parte Esdras y le dijo a todo el pueblo, Dios es grande. Yo creo que llegó en la parte donde Dios hacía pasar a su pueblo por en medio del mar. Y Esdras leyendo, trayendo a memoria las grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Trajo a memoria. Yo creo que Esdras estaba diciendo, y entonces Faraón estaba a punto de atrapar al pueblo de Israel, porque se había levantado un torbellino de fuego que impedía que pasara el ejército de los egipcios, y todo el pueblo estaba atento. Y entonces empieza a leer Esdras y dice, y entonces Moisés levantó su vara sobre el mar, y se escuchó un gran trueno, y en ese trueno algo pasó, y el mar se empezó a partir en dos, y todo el pueblo empezó a asombrarse por lo que veían, hasta partirse el mar en dos y ponerse la tierra en seco. Y yo creo que Esdras dijo, Dios es grande. Y todo el pueblo decía, amén, amén. Y levantaban sus manos y decían, Señor, tú eres grande porque hiciste que el pueblo de Israel pasara por el mar en seco. Yo no sé cuántas cosas grandes Dios haya hecho en tu vida, pero yo estoy seguro que ya hasta te has olvidado de alguna de ellas. Que Dios ha hecho tantas grandezas en tu vida, tantos milagros, unos muy simples, unos, con perdón de la palabra, muy bobos, muy sin sentido, pero que para ti eran significativos, ¿no? Que para ti era algo importante, aunque para otra persona quizá haya sido como cualquier cosa, ¿no? No es lo mismo que un hermano diga, Dios me perdonó una deuda de 100 pesos, cuando al hermano de al lado le perdonó 100 millones, ¿no? Quizá para uno diga, sí, que son 100 pesos, ¿no? Pero aún esas pequeñas cosas que Dios hace en tu vida, cuando no damos la acción de gracia necesaria, o no damos la acción de gracia suficiente, vamos perdiendo esa gratitud, vamos perdiendo esa adoración a Dios por lo que Él es, por lo que hace, por lo que ha sido con nosotros. Porque ya lo vemos como que es la obligación de Dios salvarme el pellejo cada que me meto en problemas. Ya yo creo a veces que tenemos la convicción de que, Señor, yo puedo salir a la calle porque sé que no me va a pasar nada, tú vienes conmigo. Y cuando salgas a la calle y regreses a tu casa, ¿por qué no levantas tus manos y le digas, Señor, aún sigues siendo fiel? Sí, no sé si me estoy dando a entender. Que cuando tú vayas al mercado por las tortillas, ¿cuánta gente va al mercado por unas tortillas y ya nunca más regresa a casa? Yo me sorprendía, yo ponía mucha atención en esto cuando he ido a visitar a una de nuestras hermanas que vive ahí sobre Periférico.
por el reclusorio Oriente y una semana, ¿verdad? ¿Qué cree, pastor? Atropellaron a la vecina tal y tan tan. Y aquel fulanito que yo conocí, tan joven, ¿y qué cree? Lo atropellaron también. Hay gente que Dios, sus pensamientos no son tan amplios como lo son contigo. Quizá tú te has metido en problemas, en el alcohol, en un accidente. Esta semana abrimos una célula en Lago de Guadalupe y fue de grande bendición. Y me platicaba uno de los hermanos que fuimos, dice, es que aquella ocasión fue cuando vi mi vida en peligro. Y yo no sé qué pasaba en su mente del hermano, no. Y también la vez que fuimos a tal lugar y que ya casi nos morimos, ¿no? Y aquella ocasión en la que, que me caí y me rompí el pie y sentía que me moría. O quizá empezaba su mente a traer, pero también la ocasión que me enfermé en el camión y Dios me permitió llegar y que me operaran aquí en México. Y tantas cosas tan buenas que Dios ha hecho que a veces perdemos el por qué lo hizo. Amén. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Si Dios ha hecho descender sobre ti ángeles que guarden tu espalda, que guarden tu frente, que guarden tus costados, que guarden lo que pisas, que guarden lo que te pueda caer encima. Amén. Es porque Dios cuida sus inversiones. Amén. Dios cuida su inversión. Y Dios sabe que tú eres una persona tan importante que si tú murieses, amén, ya no harías la obra que Dios había preparado para ti. No harías la voluntad de Dios sobre tu vida. Por eso Dios pone ángeles a tu alrededor, porque Él cuida su inversión. Por eso las veces que yo he viajado, yo puedo decir, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Porque yo sé que Dios tiene planes y pensamientos muy amplios sobre mi vida y que los tengo que cumplir. Yo no puedo morir sin haber terminado la obra de Dios sobre mi vida. Por eso Dios me rodea y me custodia con ángeles. Amén. Porque quizá yo le diga, Señor, voy a salir a la tienda. Y el Señor, águila 1, nido de pájaro, está saliendo aquel imprudente que le acelera mucho al carro. Y Arcángel Miguel, súbete al carro. No, ya, Señor, clamo mucho cuando me subo arriba cuando Él maneja. No, entonces no solamente Miguel, sino Miguel y 1,000,000 de ángeles, súbanse ahí. Porque en ese varón está mi espíritu. Y ese varón quizá hoy va a la tienda nada más. Pero yo le he preparado en 2 días más un encuentro contra un endemoniado y yo me glorificaré en su vida. Entonces Dios me guarda. Lo mismo ha hecho contigo. Porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Amén. Pero de algo sí estoy seguro, que es por las inversiones de Dios. Y nosotros no lo vemos así. Quizá yo voy a la tienda, regreso de la tienda y veo la televisión y le digo, Señor, salí y tú ibas conmigo. Gracias, porque siempre me has cuidado, porque tu mano de amor está conmigo, porque tu brazo de misericordia, Señor, porque tú me has hecho bien. Amén. Y a veces hemos perdido eso. A veces se nos acaban las palabras cuando alabamos porque se nos olvida, amén, que Dios hizo hace unos segundos por nosotros. Yo empecé a aplicar esto que te estoy diciendo el día de miércoles y mi carne decía, ya no tienes más que decir. Y yo le decía, no, Señor, en algo más te puedo alabar. Y me acordé de aquel día en que fuimos a la ciudad de Toluca, en Tejupilco, amén.
entre Tejupilco y Temascaltepec hay un ranchito que se llama El Jocoyol, amén. Y, y dije, gracias Señor, porque tú hiciste tú ampliaste sendas donde ya no había sendas. Tú hiciste camino donde ya no había camino. Es un camino peligroso, unas curvas peligrosas, donde vienen un carril en contraflujo, uno de ida, uno de regreso. Amén. Y no son amplios. Venía un tráiler y nosotros veníamos hacia Tejupilco. Amén. Y el tráiler iba a la ciudad de Toluca. Una curva, nos disponemos a rebasar ese tráiler y a mitad del tractor se nos aparece una camioneta que venía sobre nuestro carril pero en contraflujo. En escasos 10 metros. Nosotros íbamos a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora. Aquel hombre yo creo un poco más despacio. Y hermanos, a esa velocidad, en esa distancia, no hay forma de reaccionar. Nuestro cuerpo no está tan habilitado para esquivar algo. Y yo me fui haciendo, yo iba adelante, me fui haciendo más a la cuneta. Amén. Mi suegro empezó a clamar a Dios, traía un pastor atrás, empezaron a clamar a Dios. Hermanos, pasó el tráiler, la camioneta y la camioneta que yo traía, y atrás iba nuestro hermano Ángel en su camioneta. Y hubo un momento donde pasamos todos por esos carriles. Y yo, como no voy a alabar a Dios cuando veía perdida mi vida. Quizá este momento no lo hubiera disfrutado con ustedes. Aquel día que mi hija bailó por primera vez en ballet, quizá no lo hubiera disfrutado si Dios no hubiese estado conmigo. Entonces tengo mucho que agradecerle. Y entonces me acordé de aquel momento y le dije, Señor, gracias, porque gracias a que me cuidaste ahí, pude participar de este milagro, pude participar de esta bendición, pude ver a mi hija así. Señor, ¿cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de alabarte si tu mano ha estado conmigo? Y empezó a nacer alabanza en mí. Y cuando yo ya quería acabar otra vez la alabanza y la adoración, en ese momento de agradecer y platicar con mi Señor, me acordaba de otra cosa que Dios había hecho conmigo. Y dije, oh Señor, pero ¿te acuerdas, Padre, cuando me llevaste a aquel lugar y estuvo en riesgo mi vida, pero tu mano de poder estuvo ahí? ¿Cómo no he de alabarte, Señor? Y hermanos, yo quería ya salirme de esa presencia y venía a mi memoria otra cosa que había hecho Dios en mi vida. Y seguía alabando a Dios. Y otra vez me quería salir, mi carne me decía, ya hace frío, ya me duelen las rodillas. Mi nariz diciéndome, estás respirando muy frío, me voy a congestionar. Pero en mi cabeza había alabanza. Y aparecía otro acto de Dios, algo quizá, y también usé cosas de la Biblia y dije, Señor, cuán grande cosas hiciste con tu pueblo Israel. Señor, ¿cómo hiciste que flotara una hacha? Aquel día que tu siervo Eliseo oró y el hacha flotó. ¿Cómo hiciste eso, Señor? ¿Qué sustotes se han de haber metido los que estaban ahí, Señor? ¿No? Y así empecé a hablar con mi Dios y yo no podía salirme de la presencia. Y eran las 3 de la mañana y yo quería salirme y no podía, porque mi alma empezó a tener una sed. Y Dios me decía, no te vayas, platiquemos un poco más. Y quizá tú estás perdiendo mucho tu tiempo y Dios te está esperando diciéndote, platiquemos un poco más. Yo morí por ti, acuérdate. Vamos a hablar, dame alabanza. ¿Qué puedes ofrecerme? Y al otro día, hermanos, amanecí, Señor. Llevé a mi esposa a la escuela y como nunca había podido descansar, descansé ese día. Y de ahí yo ya no he podido salirme. Yo he querido, no sé, ayer estaba viendo el box, que son a las horas 11, 10 de la noche, y yo en mi cabeza había alabanza. Yo veía cómo se estaban pegando dos
dos tipos. Y veía, pero no le estaba prestando yo gusto a esa pelea, porque yo estaba en mi mente, Señor, y voy a decir esto a tu pueblo, y cómo les voy a decir aquello, Señor, y qué imagen pondré, Señor, y yo no me he podido salir de esa presencia. Digo que ha sido una aventura, porque quizá mi carne dice, ya, ¿no? Ya estuvo, ya. Y te voy a decir una cosa que les dije a los hermanos de los miércoles: entre más horas, no te puedes sentir más espiritual. Tú no puedes decir, pastor, en esta semana tengo un récord de oración de 10 horas. Oré en total 10 horas. Me siento, pastor, que floto, mire. ¿No? Y si tú me llegas a decir eso, yo te voy a contestar, hermano, has orado mal. Porque entre más te metes a la presencia de Dios, te sientes más carne. Porque la santidad de Dios expone tus daños. Entre más te metes a buscar de Dios, más te sientes mal tú. Porque Dios te está diciendo, hijo, qué bueno que me alabes, qué bueno que me busques, pero quiero que cambies esto de ti. Quiero que dejes de hacer esto, hijo. Quiero que empieces a buscarme en esta área. Hijo, quiero que empieces a hacer esto. Quiero que empieces. Y entonces te sientes mal porque dices, Señor, te he fallado. Tu carne empieza a decir, sí existo. Te empiezas a dar cuenta que sí eres rebelde, que sí eres inconstante, que sí eres un quejumbroso, que sí no tienes un amor a Dios como el que lo deberías de tener. Ese es cuando oras bien, entonces Dios te expone. Porque entonces baja Dios y te exhibe tal y cual eres. Amén, amén. Así que cuando más ores, hermano, más carnal te vas a sentir, pero menos en la carne estarás. En la congregación se humillaron y alabaron a Jehová. Es algo, hermanos, que incluso en la alabanza hemos perdido esa esencia. Yo no sé si te estoy aburriendo mucho, pero yo quiero que todos tus oídos estén bien atentos a lo que Dios quiere enseñarte hoy. Y a veces hemos perdido la verdadera adoración a Dios, porque cuando tú estés alabando a Dios diciendo, Señor, es que ¿quién es como tú, Señor? Acuérdate qué te hizo tu esposo y cómo Dios lo sanó. Acuérdate qué te hizo tu esposa y cómo Dios restauró ese daño. Y entonces puedes decir, Señor, es que no hay nadie como tú. O empieza a ver cómo Dios te bendijo con tu esposo también y con tu esposa. Decir, Señor, es que tú no te equivocas nunca. Y empiezas a darle gracias, Señor, por tus hijos, por tu esposo. Empiezas a darle gracias a Dios por tu trabajo, por lo que tienes, por lo que te rodea. Y estás diciéndole, no sé, terrible en majestad. ¿Quién como tú, Señor, terrible en majestad? Yo vi cómo el enemigo lo ponías por estrado de mis pies. Yo pude experimentar eso, Señor. Eres terrible en majestad. Eres temible en majestad. Eres terrible en hermosura, Señor. No he visto cosa más bella. No existe cosa más bella, Señor, que tus mismas palabras. Tus mismas palabras. No estoy hablando de su imagen, no estoy hablando de su creación, nada más con lo que Él te dice. La niña de mis ojos. Oh, cuidado con aquel que se meta con la niña de mis ojos. Señor, con esas palabras tan dulces con las que tú me atraes. El Señor no te dice, ven para acá, hijo mío, ¿verdad? Que vamos a hablar tú y yo, y ahorita vas a ver. Él te dice, paloma mía, no te escondas. Muéstrame tu rostro, no te escondas de mí. ¿Cómo Dios le habló a Adán? Adán, ¿dónde estás? Yo me imagino a Adán cubriéndose entre un árbol pequeño, escondido de Dios así. Y Dios viéndole la panza a Adán, ¿no?
Y bueno, estaba desnudo Adán y encueradito, entonces le veía la panza y las pompas, ¿verdad? Y Adán, y el Señor, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán se hacía flaco. Y el Señor viéndolo, 1, 2, 3 por Adán, y corría a otra rama, ¿no? Y se escondía Adán. O sea, y Dios no le dijo, ¿dónde está aquel hombre desobediente que pecó contra mí? Va a haber todo mi furor en este momento. No, sino Dios lo atraía con palabras de amor a Adán. Adán no le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? Yo creo que si Adán le dice, estaba jugando a las escondidillas, Señor. Ay, ese Adán, no seas payaso, a ver, dime la verdad, ¿no? No, sino le dijo, Adán, ¿por qué te escondías? ¿Por qué te escondes de mi presencia? Y fue un reclamo de Dios de decirle, ¿qué hice para que huyas de mí? Cuando el que había hecho algo malo había sido Adán. Y Dios hablándole, ¿por qué te escondes de mí, Adán? Fíjate con qué palabras de amor. Y le dice, Señor, es que me dio huehuencha, ¿no? Me dio pena, Señor, porque estoy desnudo delante de ti. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Pues me dio un poco mi esposa, pero ya ves esa mujer que tú me diste, ¿no? Pero Dios siempre, ay Adán, ¿cómo pudiste pecar? ¿Por qué no confesaste tu pecado? Yo veo una plática de Dios diciéndole, Adán, si tú hubieras confesado tu pecado, yo te hubiese perdonado. Y vemos, porque Dios así te habla. ¿Dónde estás, paloma mía? Amiga mía, sal de los agujeros de la cueva. Muéstrame tu rostro que quiero verte. Y tú, no, Señor, no me veas. Y Dios es sensible. El Espíritu Santo es muy sensible. Es como, mira, para que me entiendas, no es así, pero para que me entiendas, es como decimos, es como un jarrito de tlaquepaque, ¿no? Tantito lo ves y se quiebra, así es tu Dios. Te ama tanto tu Señor que cuando tú te escondes, Dios dice, ¿por qué huyes de mi presencia? Tan terrible soy, ¿te hice algo para que huyas de mí? Así es el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estaba echando fuera endemoniados y dice, en el nombre de Belcebú echa los demonios, Jesús dijo, tranquilo, calla, no digas eso. ¿Qué no sabes que el Espíritu Santo es muy sensible? ¿Cómo puedes decirle al Espíritu Santo Belcebú? Si aquel demonio salió fue por el Espíritu de Dios. Dice, puedes ofenderme a mí y no hay fijón, ¿no? No hay problema. Puedes ofender al Padre y tampoco hay problema. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu de Dios, ni juicio tiene. Ni juicio tiene. Ve la sensibilidad. El Espíritu Santo se enoja cuando tú estás enojado. Se contrista de ti cuando te ve enojado. Dice Efesios 4, no os contristéis al Espíritu Santo. Por lo cual yo te digo, no te enojes, no digas mentiras, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Cómo se sintió el Espíritu de Dios? Cuando Ananías y Zafira sustrajeron algo, ellos dieron el diezmo que tenían que dar, dieron la ofrenda que habían ellos dispuesto, amén. Pero ellos sustrajeron algo y el Espíritu Santo se ofendió a tal punto que cayeron fulminados y muertos. Vemos la sensibilidad del Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo, yo lo he tratado de entender, porque me dice un hermano ayer, oye, ¿por qué tanto coraje contigo? Le digo, no sé, ya estoy curado de espanto. Yo creo que el Espíritu Santo igual ya está tan acostumbrado a que lo lastimemos que ya no se la toma tan personal. Y está contigo y te ayuda y te escucha y te bendice. ¿Amén o no amén? Y los levitas, Jesúa, ay santo Dios, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Escucha esto. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Amén. Así como les he platicado un poco, ¿verdad? Yo no me imagino a los levitas diciéndole que se le veía la panza y las pompas de Adán, ¿verdad? Pero es una forma de explicarle la palabra. Y ellos empezaban a decirles, no, miren, lo que quiere decir aquí es que si te encuentras algo en la calle y no es tuyo y tú no pagaste por eso que te encontraste, seguramente será de otra persona. No te lo lleves a tu casa. Porque aquí nosotros, si nos encontramos una cartera en el suelo, seguramente dices, gracias Señor por la bendición que me has mandado. Y no piensas que esa cartera es de alguien. Y ese alguien está sufriendo porque perdió su cartera. ¿Amén o no amén? A veces esperamos que el Espíritu Santo nos responda que nos encontremos un maletín con $1,000,000. ¿No? Pero ese $1,000,000 y ese maletín le perteneció a alguien. Dios sí te va a bendecir, pero trabaja por tu bendición. ¿Amén o no amén? Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿No os qué? Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínate a Esdras diciendo, y no robarás, y por ahí un sollozo, Señor, es que yo he robado y he lastimado tu corazón. Y por aquel entonces, si no adulterarás, ay, comadre, aléjese por favor. Y no cometerás esto, y no harás. Y empezaron todo el pueblo, amén. Yo me acuerdo en aquel pasaje de Jesús que le dijo, el que esté libre de pecado, arroje. Yo creo que lo mismo le pasó al pueblo, el que esté libre de pecado, deje de llorar. Y todo el pueblo, dice, estaba llorando, entristecido, porque habían entendido que habían dañado el corazón de su Dios. Aquel Dios que sin ser pueblo los hizo una nación y que fueron rebeldes. Y entonces Dios se molestó con ellos y los entregó a cautiverio. Y Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó del cautiverio. Y ellos estaban, Señor, pero te fuimos infieles y aún tú permaneciste fiel. Y estaban en cautiverio y Dios les dio una tierra prometida. Y ellos no se quejaban por lo que Dios hizo de dejar al pueblo de Dios 40 años en el desierto. Ellos no decían, tenemos un Dios injusto, ¿por qué nos sacó para que muriéramos en el desierto? Ellos decían, es que adoramos un becerro de oro. Hicimos una pachanga de aquellas cuando Dios nos traía esta palabra. Hicimos una fiesta, estábamos borrachos, bailando, adorando un becerro de oro. Y cómo no Dios los iba a hacer que la tierra misma se los tragara. Pero Dios fue misericordioso y dejó un pueblo para que siguiera vivo ese pueblo. Dejó una cantidad de gente. Y así fueron pasando. Y llegaron, yo creo, en aquel día de los jueces y decían, Señor, nos entregaste nuevamente a los filisteos. Y Dios diciéndole, sí, pero volvieron a los Baales. Le pidieron protección a dioses que no son dioses.
Y ellos, tienes razón, Señor. Pero tuviste misericordia y levantaste a Sansón, levantaste a Samgar, levantaste a Jefté, levantaste a este, levantaste a aquel, levantaste a este. Dios siempre teniendo misericordia de ese pueblo. Y ellos lloraban y decían, Señor, ¿cómo podemos remendar esto? ¿Cómo podemos quitar tanto daño de nuestras vidas? Amén. Hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Estamos hablando de avivamiento, hermanos. Te estoy hablando de que el Espíritu de Dios va a habitar en tu casa. Tú no sabes lo que es comer en una casa de paz. Porque en tu casa quizás hasta te ves en el espejo y ya te estás peleando contigo mismo. Se te cae una cuchara y ¿cómo te dices? Ay, pero si andaré, soy un... Gracias a Dios la iglesia tiene censura. Amén. Ahí cuando viste a Adán, que le veían la panza, en las pompas tenía un cuadro negro en esta iglesia, que hay censura. Amén. Y tú mismo te insultas, ¿sí o no? Pues, eso no es una casa de paz. Estás tan estresado que cualquier cosa te roba tu estado de paz, te roba tu tranquilidad, cualquier cosa. Que porque pasó la mosca, ay, no limpié bien, o ese perro ya sus premios y vele a levantar, ¿verdad? Y ya estás todo malhumorado. O llega tu esposo y te pide de comer, otra vez me pides de comer, pues se acabo de limpiar, ¿no? Eso no es una casa de paz. El Espíritu Santo, discúlpame, hermano, bajará cuando oras, pero cuando tú dejaste de orar, Él dijo, patitas, ¿para qué las quiero? El Espíritu Santo, ay, cuando me hables bajo, ¿no? No vaya a ser que en una de esas hasta salga regañado yo. Y es sensible el Espíritu de Dios, ¿no? Necesitas que tu casa sea una casa de paz. Dice Proverbios, es mejor comer un bocado en casa de paz que un manjar en casa de disensión, en casa de pleito, en casa de divisiones. No sabes qué tristeza me da cuando escucho de gente cristiana que se mueren los padres y dejan una herencia y todos están atacando, buscando la herencia, o la gente del mundo que he conocido que se matan por una herencia, que se golpean por una herencia. Y es tan triste, llegan a su casa y en lugar de disfrutar esos frijolitos con huevito que ahí tenían, pero te ve tu esposa o te ven tus hijos y te dicen, papá, gracias a Dios que has regresado con bien. Démosle gracias a Dios por esto. Yo me imagino a ángeles bajando en esa casa, haciendo que esos frijoles y esos huevitos le sepan a chirlón y a caviar la comida. Decía un hermano en la mañana, es que ¿cómo puede ser que siempre haya pleito en mi casa? El Espíritu de Dios no está ahí. ¿Quieres que no haya pleito en tu casa? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que sea una casa de paz en ustedes? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Ya están tristes, hermanos, día santo es al Señor, no os entristezcáis. No pasa nada, ahorita resolvemos el asunto. Amén. Gózate porque Dios te está dando lo que Él necesita de ti. Sí le ofendiste, pero Dios es tan fiel que te ama y te va a perdonar. Quizá hasta el día de hoy no le habías entregado tu corazón como debieras, pero Él es bueno. Él te va a perdonar. Él quiere que cuando tú ores, Él te va a decir, espera un poco más, platiquemos de otra cosa. Dime algo más, dime que me amas una vez más, hijo.
Amén. Hambre y sed de Dios. ¿Qué nos hace falta? Hambre y sed de Dios. Casa de paz en ti. Hambre y sed de Dios. Que ahorita, hermano, ya mi cuerpo me está pidiendo algo nuevo. Ya mi corazón me dice, sí, eso ya lo leímos ayer. ¿Qué más podemos aprender de Dios? En este momento siento ese hueco en mi corazón que necesito algo más de Dios. Y estoy exponiéndote la misma palabra. Amén. Hambre y sed de Dios. Porque queremos ese avivamiento o no lo queremos. ¿Quieres que aquel jefe tuyo te diga, estoy mal, no sé qué me pasa, estoy muy mal, me va mal en esto, mal aquello? Tú le digas, no te preocupes, jefe. No se preocupe. Cierre sus ojos, vamos a orar a Dios. Él va a llenar eso. Nadie le ha ofrecido esa oración. Nadie le ha ofrecido a ese jefe tuyo que está todo el día histérico porque quizás se esté divorciando. Nadie le ha ofrecido una palabra de salvación. Y tú la tienes. Te estoy hablando de avivamiento, de que toques esos huesos secos, de que profetices en huesos secos y hagas todo un ejército de esos huesos secos. Te estoy hablando de que el Espíritu Santo en tu vida, todos los días, en cada momento, avivamiento en tu casa, avivamiento en ti, avivamiento en tu iglesia. Hermanos, vamos a hacer historia como nunca ha estado esta iglesia. Hermanos, yo recuerdo los tiempos de gloria de esta iglesia. Yo recuerdo, se llenaban todas las bancas que ves, se llenaban. Estaba la iglesia repleta de gente, había gente de pie, había un grupo de alabanza. Y yo me acuerdo de esos tiempos. Pero haremos historia nosotros. Ya no seremos ese remanente todo derrotado. Como buenos mexicanos, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Pues ya está el pastor, una predicacioncita, unas alabancitas, una oracioncita y no, que vamos a hacer una señora predicación, una suprema alabanza a tu Dios, una enseñanza que en Harvard la envidian. Los institutos de teología más renombrados quisiesen estar en este lugar por el avivamiento, por la historia que escribiremos, el libro de Hechos número 30 de Fuentes de Agua Viva. Yo quiero que eso empiece a resurgir aquí. Pero nada más se lo cree un hermano. Espero que no sea por costumbre, hermano. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Aleluya. Luego les dijo: id, ¿y qué? Comed grosuras y bebed vino dulce. Quítenlo de vino, pónganle beber algo dulce. No se lo tomen literal, por favor. El vino dulce es el que no está fermentado, les aclaro, para que no empiecen. Jugo de uva. Un poquito pasadón. Y enviad porciones a quienes. Di conmigo: avivamiento. Tú vas a poder dar al que no conoce de esto, no conoce de grosuras, no conoce del gozo de Dios, no conoce de palabra sólida. Amén. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mira, ¿sabes qué les quiso decir? No te entristezcas, si ya pecaste. No se te había enseñado la ley por 40 años. No se te había dado palabra en toda tu vida. Había gente que jamás habían escuchado de Moisés en ese día, en esa reunión con Esdras. Había gente que no sabía ni quién era Jehová. Digo, no te entristezcas, no te pongas triste, porque Dios se ha gozado
porque has estado 6 horas aquí, no te has parado y todavía sigues teniendo hambre de Dios. No estás, ¿cuánto tiempo llevaré? 1 hora. No, ni 1 hora llevo, ¿va? ¿O sí? Bueno, 1 hora predicando. Y ya están de que, ay, los calambres en los pies. No, ahí estaba todo el pueblo quietecito escuchando, atento. 6 horas. 6 horas. Y Dios estaba, no te pongas triste porque Dios está gozando. Dios está feliz. Dios te está diciendo, escucha 1 hora más. Escucha, dame 1 minuto más y entenderás tu problema. Dame 1 segundo más y verás cómo mi espíritu se mueve en ti. Y ya cuando se está acabando ese segundo dices, no, 1 segundo más para mi Dios. Y ya llevas 1 hora y dices, Señor, puedo darte 1 minuto más. Puedo ofrecerte 1 minuto más de mí. Amén o no amén. Aleluya. Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todos. Todos seguían llorando, aquí no, diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que se le habían enseñado. Yo quiero decirte qué pasó en esa reunión. Rompieron filas, levantaron diezmos, ofrendas, amén. No lo dice, pero eso hicieron. Esdras dijo, bueno, hermanos, ya levantaron ofrendas, ¿verdad? Y oraron, Dios los bendiga, váyanse a su casita. ¿Sabes qué hizo todo el pueblo? Obedeció a Dios. Obedeció la voz de su pastor, de Esdras. Fueron, se alegraron, comieron, bebieron, jugo de uva, bebieron y tenían un gozo en ellos que ¿quién no pudo comer? Ven, come con nosotros o yo te llevo algo de comer. ¿Quién no se enteró? Y estaban comiendo y decían, wow, yo jamás me imaginé que eso fuera fornicación. Escucharon lo que Dios habló y estaban comiendo y decían, wow, jamás me imaginé que era robar, que era esto, que era aquello. Oye, ¿cuántos de ustedes no se impactaron? Estaban en la comida. Oye, ¿te imaginas ver el mar partirse en 2? ¡Wow! Dios es grande. Y estaban comiendo y diciendo, es que Dios se voló la barda. ¿Te imaginas qué sustote cuando hizo flotar el hacha? ¿No? Y el hacha, ¡ay, el hacha! ¿No? O diciendo, ¿te imaginas los ladrones o aquellos bandidos que iban atacando a aquellos hombres que iban a enterrar a un hombre que ya había muerto en esa batalla? ¿Te imaginas el sustote que llevan al muerto, lo agarran, lo avientan a la fosa donde estaban los huesos de Eliseo y el hombre se para saltando de un brinco? ¿Te imaginas todos los que lo echaron? ¿Qué grito te pegaron? ¿Eh? ¡Ay! ¿Te imaginas? Salió, está como el burro de Balaam, de Shuer, que dice la hermana. La burra de Balaam, que iba, la Biblia no lo dice, pero iba Balaam, la burra y un perrito acompañándoles. Y iba el ángel impidiéndoles y la burra se regresaba y Balaam le pegaba y llegó el punto que la burra habló, ¿sí o no? Imagínate el sustote que se metió Balaam. ¿Qué no estás viendo que el ángel de... Y salió corriendo el burro y el perro que iba ahí. Y ya llegó el punto que se cansó Balaam y el perro voltea y le dice, ¿qué sustote nos metió el burro? ¿Ah? Algo así venía, ¿no?
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Imagínense, estaban platicando de la palabra de Dios y se gozaban de lo que habían escuchado. Habían escuchado, hermanos, que Dios era bueno. Yo creo que llegaron a la parte donde decía David: tú eres fiel, Señor. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y todos voltearon a ver a la tía nerviosa, ¿verdad? Ya ves, puedes dormir. No te va a pasar nada, vas a seguir respirando. No te vas a ahogar. Sabemos que roncas y de repente te trabas, pero no te va a pasar nada. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y ellos estaban comentando en su casa, no en la iglesia, porque aquí luego decimos una palabra y voltean. ¿Ya viste? Escucha, ¿verdad? No, eso vayan de allá en su casa. Amén. Aleluya. Pero arriba, perdón. Pero fíjate qué hermoso. ¿Por qué se alegraron? ¿Por qué comieron con un gusto en su casa? Su casa ya era una casa de paz. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuántos han entendido que cómo nazcan ustedes alabanza? Entender la palabra de Jehová. Hermanos, eso, entender la palabra de Jehová, no sabes cómo vas a crecer cuando la has entendido y la vas a aplicar en tu vida. Cuando Dios te dice, ya deja de pensar en ti. Y entiendes, ay, sí, ya voy a dejar de pensar en mí. Señor, pero ¿cómo quisiera ese carro para mí? Que dejes de pensar en ti. Señor, pero ¿cómo quisiera que ese carro fuera para mí? Que dejes de pensar en ti. Señor, ¿y cómo quisiera ese carro para tu obra? Ah. Que le digas, ay, Señor, sufro porque no tengo mi pantalla para ver las novelas. Deja de pensar en ti. Te voy a dar esa pantalla, pero cuando yo te la dé, te va a decir el Señor, última vez que volviste a orar. Porque te vas a ver esa novela y vas a decir nombres que se ve re bien y te sigues con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue. No sabemos recibir bendiciones. No sabemos recibir bendiciones. Pero cuando le dices, Señor, ¿cómo quisiera ver a mi pastor en una pantalla predicándome? Ah. ¿Cómo quisiera invitar a gente y ponerles una predicación? Escuchen. Y entonces necesito que lo vean bien, Señor. Necesito abrir en mi casa esa iglesia. Necesito que mi casa esté abierta para todo aquel que necesite entender y escuchar las razones de mi Dios. Eso es avivamiento, hermanos. Cuando tú le dices a la gente, pasa, tengo algo especial para ti. Es que tengo hambre, come. ¿Cuántos quieren ir a un lugar fértil para predicar la palabra? ¿Cuántos quisieran o saber dónde hay un lugar fértil, donde no se te pueden escapar? ¿Cuántos quieren saber? ¿Ven? Vayan a La Raza en el área de terapia intensiva de pediatría y vean esos padres sufriendo. Tú puedes ver a un adulto lleno de tubos y quizás no sientas tan feo, pero ver a un niño se te parte el corazón en 1000 pedazos. En 1000 pedazos. Yo he ido a esos lugares a orar. Y hermano, yo iba por un niño que había nacido de 6 meses y me acerco a orar por el niño y yo veo que el Espíritu Santo lo toca y ya dije, ya oré. Me salgo y ya tenía 3 papás formados para que orara por ellos. Para que orara por esos hijos que sentían que se les iba la vida. Que tenían 9 meses esperando ese bebé y que cuando nació tienen que esperar a poderlo abrazar porque se le va la vida. Se le escapa de un jalón. Invita a esa gente a comer, ven, quiero darte paz. ¿Ya comiste? Invítala a comer.
Ahora sí escúchame, Dios es capaz de darte paz, sea lo que pase, sea que viva, sea que muera, pero tu agonía se va a calmar cuando deposites en Dios tu carga. Ahí dime si alguien se te va a escapar. ¿eh? Yo luego cuando hablo con alguien, lo invito a viajar conmigo. Cuando tengo que ministrar a alguien, muchas veces lo he hecho. Ven, acompáñame. Y ahí vamos a las curvas. Dice, aquí no te me escapas, chiquito. Y empiezo a soltarles palabra. Empiezo a soltarles palabra. Ya llegan hasta mareados. No por las curvas, sino ya cállate, pastor, ya entendí. Estoy en pecado ya. ¿No? Pero hay muchos lugares fértiles donde puedas sembrar la palabra. Pero mira, hermano, tú ves un campo fértil. Ves un hombre del tamaño de mi hermano Miguel. Un poquito más fuerte que yo. Un poquito. Todo tatuado. Una cicatriz aquí. Otra cicatriz en la ceja. Y Dios te dice, háblale de mí. ¿Qué dices? Háblale de mí. Es más, te pones a decir, ay Señor, te voy a alabar para que los cielos callen. ¿No? Mira, hermano, si no te atreves, hazlo profético. Agarra una piedra y ponle Cristo te ama y vésela dejando en el camino a ese hombre. Ya si tú no puedes, que las piedras hablen por ti. No. Pero algo tienes que hacer para ese avivamiento en tu vida. Todavía falta mucho, ¿eh? Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo. Di conmigo, al día siguiente todavía tenían fervor por Dios. No era un servicio, hermanos, de que se acabó el domingo ya la palabra, todos, cada quien a su casita, y no vemos al pastor hasta 8 días porque ahora sí se mandó, ¿verdad? No, era al día siguiente se reunieron los jefes de la casa. Ya no fue todo el pueblo, ya fueron los que gobernaban en cada casa. Decían, hey, algo falta en mi casa. No es suficiente el servicio. No es suficiente lo que nos enseñó el profeta. Porque le pregunté a mi hijo saliendo y ya se le había olvidado. No es suficiente con que busques a Dios cada domingo. No es suficiente. Algo falta. Y pasó esto. Y los levitas, amén, a Esdras se le escriba para entender las palabras de Dios, y hallaron escrito en la ley, es decir, ¿qué hicieron? Se pusieron, algo falta, algo tiene que decir este libro, amén, que hace falta porque no me siento satisfecho. Algo falta aquí. A ver, ¿dónde está el sumo sacerdote y los levitas? Búsquenle. Porque algo nos falta. Todo el pueblo, todos los jefes de familia dijeron, algo falta aquí. Algo me falta. Enséñame. ¿Qué me falta? Y se pusieron a buscar, pues ¿qué faltó? Vamos a ver qué faltó. Y hallaron escritos en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel, ¿en dónde? En la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar y pregonar por todas las ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de árbol y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Qué sigue, por favor? Edifica un tabernáculo en tu casa. ¿Qué fue lo que les dijo? Algo me hace falta. Algo hace falta en este mes, en esta fiesta. Y empezaron a ver, sí, hay una fiesta de los tabernáculos. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Llévala. Sé celoso de la presencia de Dios en tu casa. Cuídala. Cuida esa presencia.
algo hacía falta. Y sí, lleven la iglesia a su casa. Yo les decía a los hermanos de los miércoles, hermano, ponte a cantar alabanzas, busca una predicación, escúchala y si quieres hasta pide diezmos. Y me dijo una hermana, entonces si voy a pedir diezmos, a todos los de casa, ¿verdad? No, lo de los diezmos era una broma. Pero no, hermanos, lleva esa santidad que hay en la casa de Dios. Amén. Porque aquí todos son santos. ¿Sí o no? Aquí ahorita todos nos sentimos santos. Pero nada más sales y, oye, ese hermano, ¿qué caras me hizo? ¿No? Pero aquí no se lo dices. Aquí te contienes. ¿Sí o no? Bueno, lleva esta santidad y esta gloria y esta autoridad que hay Dios. Llévala a tu casa, llévala contigo a tu carro, llévala a tu trabajo, llévala a donde tú salgas, llévala a tu casa. Eso es lo que te hace falta. Vamos. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron el tabernáculo, cada uno sobre su... Y conmigo, hasta en la azotea estaba la presencia de Dios. Era su terrado, la azotea. Amén. En sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la... Di conmigo, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. En tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta el día que habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran, ¿qué? Hubo alegría muy grande. Santo es el Señor. Llevaron por lo menos si no tienes Biblia, una Biblia. Lleva alabanzas a tu casa. Ministrate en tu casa. Lleva ramas de olivo, lleva unción a tu casa. Lleva cobijo, lleva cobertura, lleva palmeras a tu casa. Digo, no te estoy diciendo que compres esos árboles. Lleva la cobertura de Dios a tu casa, lleva la unción de Dios en tu casa. Amén. Si crees, yo aquí quiero atención, esto lo van a hacer aquellos que han vuelto de la cautividad. ¿Cuántos siguen esclavizados? Porque hoy van a ser libres. Esta será una iglesia de avivamiento. Esta es una iglesia de avivamiento. Esta es una iglesia de gloria de Dios. No me importa la cantidad de gente. ¿Sabes qué me importa? Que el diablo quiera agarrar, ahora sí que pase un pleonasmo ahí. Se le aparezca el diablo al diablo. Que el primero que el diablo quiera zarandear, se va a encontrar con un hombre fuerte de Dios. Que el diablo no va a querer ni voltear a vernos. Porque hay avivamiento en la casa de Dios. Hay avivamiento en la iglesia. Pero ¿sabes por qué quizá no ha estado? Porque no te sientes libre. Todavía te sientes esclavizado a aquellos hábitos que te alejan de Dios. Mira, hermano, agarrar a la serpiente es bien sencillo. Agarrar el adulterio es bien sencillo. Lo puedes agarrar, pero suéltala. Suelta el pecado. Agarrarlo, mira, rapidísimo. Nada más que no te vea la cabecita la serpiente para que no te muerda. La agarraste, ¿verdad? Pero suéltala. Sientes que te ataca. Así es el pecado. Aquellos que ven pornografía, el agarrar la pornografía fue bien sencillo, pero que la dejen. El adulterio, el chisme y lo que tú quieras, a lo que busques. Agarrarlo, fácil. Soltarlo, complicado. Mejor no agarres, mejor no juegues con la serpiente. Mejor no juegues con ella.
Porque meterte en problemas es bien fácil, salir de ellos no tanto. Es sencillo. Entonces a veces no te sientes libre porque todavía tienes problemas con tu esposo, tienes orgullo, tienes vanidad, tienes rencor en tu corazón y no te sientes libre. No has vuelto de la cautividad. Yo estoy hablando de los que han regresado de la cautividad. Porque, mira esto, la congregación que volvió de la cautividad. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua. No se te puede acabar la alabanza cuando has regresado de la cautividad. No se te puede acabar. Tu boca habrá risa y en tu lengua alabanza. Amén. Entonces dirán tus vecinos, tus hermanos, la gente que te conoce, la gente que sabes de dónde Dios te ha sacado. Quizá yo no sepa de qué tipo de persona has sido. Quizá tu hermano de al lado aquí en la iglesia no sabe de dónde Dios te sacó. Disculpa lo que voy a decir, de la suciedad de donde Dios te ha sacado. De la basura de donde Dios te tomó. Quizá los que estamos aquí no sabemos mucho de lo que has vivido, de lo que has hecho, de lo que has dicho, de cómo te has comportado, de lo que hay en tu intimidad. Pero los que sí te conocen dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Los que han regresado de la cautividad. Los que no, pueden seguir igual, teniendo una iglesita, un pastorcito, una predicacioncita, una alabancita, una enseñancita, una iglesita, porque es cómodo. La iglesia puede ser grande, muy grande. Nosotros veíamos en visiones, decíamos, es que la iglesia no debe ser tan grande porque se pierde quizá el sentido. No, sí tienen razón, pero tampoco tan pequeña. ¿Y sabes por qué la iglesia es pequeña? Porque no trabajamos en el evangelismo, no llevamos gente a Cristo, por eso es pequeña la iglesia. Amén o no amén. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos. ¿Cómo vamos a estar hoy? Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Yo sé que quizás ha sido difícil orar por tu gente, por tu casa, por tu familia. Y has sembrado por ellos con mucho peso. Pero los que sembraron con lágrimas, ¿cómo van a cegar? Pero los que han vuelto de la cautividad. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿con qué? Trayendo sus gavillas, perdón. ¿Haremos tabernáculo en casa? ¿Cuántos lo pueden decir con gozo? ¿Cuántos hoy, escuchen lo que voy a decir, estoy hablando de avivamiento. ¿Cuántos hoy pueden decir con gozo y pararse y decirme, pastor, haré tabernáculo en mi casa? No sé si me escucharon o no. Pero dilo con gozo. Si ves ahí signos de admiración ahí, que pueden decir, haré tabernáculo en mi casa. Algo me falta. Algo me falta en mi casa. En mi casa falta presencia de Dios.
En mi casa falta palabra de Dios. Mi casa no es casa de paz. Entonces haré tabernáculo en mi casa porque he vuelto de la cautividad de Sión. He vuelto de la cautividad. Dios me hizo regresar de cautivo a libre. Aleluya. Ponte en pie. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué? Es el mejor tiempo para ofrecer. Es el mejor tiempo, hermanos. La predicación no es lo mejor de la alabanza, de la iglesia. Eso es lo que Dios te da a ti. Lo mejor es qué traes para darle a Dios. ¿Qué traes para Él? Sacrificios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. La que sigue, por favor. Lleva a tu casa la santidad de la iglesia. ¿Cuántos? Los que separaron para que no se distraigan. Amén. Porque eso van a empezar a llevar a su casa. Vas a cuidar la unción. Amén. La presencia de Dios la vas a cuidar. Vas a llevar a tu casa una casa de ¿qué? Así que le vas a bajar todas las rayitas al estrés. Amén. Y vas a ministrar ¿qué? Tú vas a agarrar una Biblia. Y a los que estén en casa, si quieren comer, te tienen que escuchar. Si en ti está el darles de comer, ¿verdad? Y les vas a decir, algo falta para comer. ¿Qué? Señor, dame de comer de ti. Léeles un salmo, léeles un texto. Haz algo y vas a llevar casa de paz. Ten ese valor, te van a hacer caso. La unción de Dios está en ti, la autoridad de Dios va a estar en ti, porque están viniendo los jefes de las familias de su casa. Amén o no amén. Salmo 91:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas. Me alegraré y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. No se te puede acabar la adoración. El Espíritu Santo va a venir en este día, en esta tarde. Ahora sí que ya se me pasó el tiempo. Yo no sé cuántos ya están nerviosos por irse, pero te voy a decir una cosa, hermano. Hoy el Espíritu Santo te va a afectar de tal manera que vas a querer salirte de esa presencia y no vas a poder. Y entonces te vas a tener que llevar esa presencia a tu casa. Porque ¿sabes qué hacemos, hermano? Terminamos el servicio y como que nos apagan el sentimiento de cristiano, ¡clic! Y nos vamos otra vez al mundo. Pero hoy no va a ser así. Hoy la adoración a Dios va a ser tan grande. En ti va a empezar a surgir alabanza. Van a hacer en ti la alabanza. Vas a empezar a decirle, Señor, ¿te acuerdas aquel día que me iban a correr y yo tenía mucho temor? Y que tú moviste tu mano, Señor, y que no me corrieron, sino al contrario me ascendieron, porque tú eres fiel. Por eso te alabo. Por eso te digo que no hay nadie como tú. Por eso te digo que tú eres grande, Señor. Por eso te digo que nadie puede contra ti. Y cuando ya se te esté acabando la alabanza, acuérdate de aquel día que Dios te salvó la vida. Acuérdate de aquel día que Dios guardó que te humillasen. O aquel día que vas a perder tu casa, tu familia, tus hijos, y que Dios ha seguido teniendo misericordia de ti. Acuérdate y empieza a alabarle por ello. Empieza a alabar a tu Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por ti. La alabanza es ofrecerle a Dios acción de gracia. Gracias por lo que has hecho, papá.